Señoras y señores, tengo ganas de hablar de la historia del fútbol. Quiero hablar un par de cuestiones con ustedes. Ok, vamos con la primera pregunta, chat. Para ustedes, ¿el fútbol de ahora es mejor que el de antes? ¿Es más difícil que el de antes? Esa es la primera pregunta que tengo para hacerles. ¿El fútbol evolucionó como para creer que ahora es mejor que el de antes? Cuando digo el de antes me refiero a toda la historia, desde la creación del juego hasta el día de hoy. A ver, mira, muchos ponen que no. Otros ponen que sí. El pick del fútbol fue entre el 2000 y el 2010. Ok, mira, ya es llamativo, ¿eh? Algunos ponen involucionó el fútbol. Pero creo que ustedes se refieren más a la época de Zidane, Ronaldinho, a esta época. Yo estoy hablando de toda la historia, ¿eh? Por ejemplo, ¿el fútbol de ahora es mejor que en 1930? Estamos hablando de la historia completa del fútbol. Ahí todos ponen obvio. Ok, y ahora les hago una pregunta. ¿Esto quiere decir que hay que bajarle el precio a los futbolistas que destacaron en esas épocas? Porque yo soy un gran defensor de la historia del fútbol. Y como soy un gran defensor de la historia del fútbol, a mí me gusta darle el valor que merecen los futbolistas que marcaron un antes y un después en el fútbol, independientemente de la época en la cual les tocó jugar a la pelota. Por ejemplo, ¿cuántas veces escucharon? No, pero los goles de Pelé no valen, eran sin offside. No, pero a Pelé le cuenta cualquier gol. No, pero en la época de Pelé el fútbol era más fácil. Me parece una completa aberración y falta de respeto bajarle el precio a Pelé, que hizo un montón de goles y que ganó 3 mundiales siendo el único en lograrlo, por la época del fútbol que le tocó, cuando a todos los jugadores de su época les tocó esa época. A ver, si era tan fácil, ¿por qué Pelé destacó por sobre todo durante 15 años? Porque con esa lógica, en 50 años van a bajarle el precio a Messi y a Cristiano Ronaldo. Entonces, yo entiendo que el fútbol evolucionó, que el fútbol de ahora es completamente diferente al fútbol de hace 70 años, eso sería necio negarlo. Entiendo que en muchos aspectos es mejor el fútbol de ahora, o más difícil el fútbol de ahora. Eso no quiere decir que haya que bajarle el precio a los jugadores que lograron hacer cosas increíbles en otras épocas, como Stéfano, como Pelé, como Cruyff, como Maradona, como Rivaldo, como Ronaldinho, como Zidane, como Cristiano, como Messi. Cada uno marcó una era del fútbol. Entonces, cuando hablamos de la historia del fútbol, lo que hizo Pelé vale igual que lo que hizo Messi. Después podemos debatir quién es el mejor jugador de todos los tiempos, que es otro debate ese, ¿eh? Para mí es Messi. Dicho esto, vamos a ver un video que es muy interesante, que justamente explica toda la historia del fútbol, pero desde el lado táctico. Porque cuando ustedes dicen que el fútbol es mejor ahora o evolucionó, se refiere a lo táctico, a que ahora el fútbol se estudia muchísimo más, casi que ni se improvisa. Ya sabes cómo juegan los rivales, ya sabes qué posición tener cada jugador, qué rol ocupa cada futbolista en cada equipo. Hace 70 años eso no existía. De hecho, Johan Cruyff con la naranja mecánica fue un gran revolucionario del fútbol con sus tácticas. Hoy en día capaz se tiene más básico, eso por así decirlo. Pero bueno, a ver, vamos a ver el video, muchachos. El canal que vamos a reaccionar es El Negocio del Fútbol, un canal que todos sabemos que es un excelentísimo canal. Por lo tanto, tengo mucha ganas de reaccionar al video para ver cómo lo explica. Pero el título se llama Así se jugaba antes al fútbol. Y era horrible. Tengo entendido que es una crítica al fútbol de antes y enaltece al fútbol actual. Vamos a verlo y vamos a analizar lo que fue la historia del fútbol. ¿Se imaginan salir al campo y encontrarse con esta alineación? ¿O con 1-1-8. esta otra que podríamos llamar 2-2-6? Otras épocas. Aunque no lo crean, así era el fútbol hace no tanto tiempo y se tornaba increíblemente aburrido. Tuvo que aparecer la regla del fuera de juego para salvar a este deporte. Sin embargo, actualmente, esa representa más bien un problema. Los partidos no fluyen, hay goles que son anulados por milímetros y cualquier festejo se congela a mitad de camino. Para descubrir cómo llegamos a esta situación y por qué es casi seguro que se modifique en el futuro próximo, debemos entender qué ocurrió a lo largo del tiempo. Eso también es cierto, ¿eh? Las reglas del fútbol cambian completamente. ¿Me bancan que hay una era del fútbol antes del VAR y después del VAR? Yo viví durante muchísimos años un fútbol sin el VAR. Ahora, las nuevas generaciones que ya crecieron con el VAR incluido en el fútbol, deben bajarle el precio. Voy a decir algo que va a pasar. En 20 años los pibitos van a decir, nah, pero el Mundial 2010 no vale tanto, fue sin VAR. ¿De verdad? Van a ver que en 20 años los pibitos van a bajar el precio del fútbol con el que nosotros crecimos porque fue sin VAR. Y les va a parecer una locura un fútbol sin videoarbitraje. Para que vean, boludo, que la época que le tocó a cada uno es la época que hay que respetar. Particularmente, hubo 6 momentos claves para llegar al día de hoy. El primero de ellos se dio en 1863. Mira hasta dónde nos vamos, me encanta. En aquella época, los equipos formaban así y más que fútbol parecía un encuentro de rugby. 1-1-8. La razón residía en la primera versión de la regla del fuera de juego. Esta indicaba que los futbolistas no podían hacer un pase a un compañero que estuviera por delante de la línea del balón. Sí, así como escucharon, igual a cómo funciona el deporte de la ovalada. Que no sabía eso, ¿eh? En la regla del fútbol inicial no se podía dar un pase para adelante. No, durísimo. La peor regla de la historia. A diferencia del No rugby, tiene sentido que jueguen 1-1-8.
rugby, aquí se generaba una dinámica donde pasarlo no ocurría casi nunca. Lo que tendía a suceder era que un jugador lo tomara y básicamente quisiera regatear a todo lo que se cruzara en su camino. Si veía que no lo iba a lograr, simplemente lo tiraba hacia adelante esperando que algún compañero que viniera de atrás lo tomara y continuara con la jugada. Por esa razón, era común ver líneas de hasta 8 delanteros. Espantoso. Algo que, estamos seguros, más de uno habrá probado en el FIFA o en el PES cuando se podían mover libremente los jugadores. Paradójicamente, a pesar de tener tantos atacantes, el fútbol sufría una escasez terrible de goles y por ende de emoción. De hecho, el primer partido oficial de la historia entre Barnes y Richmond terminó 0-0. Aquí comenzamos a ver algo que será una constante a lo largo del video: a los equipos desarrollando estrategias enteras para adaptarse a las reglas establecidas. Como marca el dicho, echa la ley, echa la trampa. En este caso sería, echa la ley, echa la alineación ideal. Si avanzamos solo 3 años en el tiempo, a 1866, dejaremos atrás la tediosa etapa del fútbol rugby y entraremos en nuestra segunda fase. Aquí es donde se realizó una de las grandes modificaciones, pasando a lo que se conoce como la regla de los 3 oponentes. A ver. Ella dictaminaba que un jugador estaría en posición adelantada si había menos de 3 rivales entre él y el arco contrario, lo que en la práctica se entiende por el portero y 2 defensores. El cambio fue drástico. De repente, los atacantes podían ubicarse por delante de su compañero que tuviera el balón. Para los entrenadores significaba una única cosa: el offside salvó al fútbol. Ahora, hacer pases tenía sentido, por lo que el mediocampo pasó a tomar especial relevancia dentro del juego. Al final del día, ese es el lugar que hace fluir al equipo. Así, el viejo esquema 2-2-6 fue reemplazado por esta suerte de pirámide invertida. Si partíamos de la formación anterior, lo que sucedió fue que un delantero bajó al centro. Ese jugador extra tenía una función de todoterreno: asistir, anotar y hasta defender cuando fuera necesario. Así nació un rol que, décadas más tarde, haría brillar a personajes como Steven Gerrard o Yaya Touré. ¿Pero por qué ponía esos ejemplos? Hay mejores ejemplos. ¿Por qué pone un jugador del Liverpool y otro del Manchester City, amigo? Sí, también a Paul Scholes, también a Sergio Busquets. La verdad que no entiendo esos 2 ejemplos, pero bueno. Sin embargo, con el paso del tiempo, los equipos se fueron acomodando y surgió un nuevo problema: la rigidez y previsibilidad del sistema. A excepción del mediocampo, el resto del equipo solía permanecer bastante inmóvil en sus puestos. Los 5 de arriba esperaban el balón para anotar, mientras que los 2 de abajo eran una suerte de torres inamovibles. No había grandes sorpresas. Tuvo que llegar este señor para solucionarlo. Se trata de Jimmy Hogan, bautizado como el mismísimo Pep Guardiola de la época. ¿Cuántos Pep Guardiola hubo, che? O mejor dicho, ¿cuántos Jimmy Hogan hubo? Haciendo honor a su apodo, planteó algo que, si bien suena sencillo, era una revolución en aquellos tiempos: hacer que los delanteros asuman otros roles además de marcar goles. Ahora, no solo los mediocampistas serían flexibles, sino que también los atacantes debían retroceder en caso de que sea necesario. El fin de dicha estrategia era hacer que los rivales salgan de su zona natural, un concepto luego definido como arrastrar la marca, que implica generar espacios y dar más opciones a la hora de atacar. Volviendo a Hogan, con su corrección, la ofensiva mejoró considerablemente y los partidos ganaron mucho dinamismo. Ok. Algo que, como sabemos, es más que bienvenido por parte de los espectadores. Lamentablemente, los rivales una vez más encontraron la forma de contrarrestarlo. Lo hicieron nada más y nada menos que con la famosa trampa del fuera de juego. Bajo la normativa de los 3 oponentes, esta consistía en algo muy básico: uno de los defensores del fondo debía avanzar rápidamente hacia adelante para que el atacante quedara automáticamente en posición adelantada. A diferencia de cómo funciona hoy en día, si esto salía mal y el delantero seguía habilitado, todavía quedaba otro defensa para frenarlo. Claro, porque eran 3 jugadores que tenía que haber detrás de la pelota. Ahora, mirá en qué año ya se puso la regla del offside. A día de hoy es la regla así, pero con 2 en vez de con 3. Aquí vemos, una vez más, lo que dijimos hace unos momentos. Ante cada nueva regulación, los equipos desarrollan tácticas alrededor de ellas para sacar el mayor provecho posible. Con lo cual, no es simplemente pensar cómo solucionar el problema que se tiene enfrente, sino también tratar de intuir cuáles otros conflictos pueden aparecer en el próximo escenario. Si hubo un conjunto que supo explotar al máximo la trampa del fuera de juego, ese fue el Newcastle United. Mirá. Eran una máquina de dejar adelantados a los atacantes rivales. En febrero, básicamente, el Barcelona de Hansi Flick 2025 hace el mismo trabajo que hacía el Newcastle en el 1866. En de 1925, las Urracas firmaron su 6º 0-0 en la temporada gracias a aplicar una y otra vez dicha estrategia. Asumimos que ya se dieron cuenta por dónde viene el problema. Los partidos perdían su esencia, se transformaban en algo totalmente fragmentado y lleno de interrupciones. El promedio de gol en Inglaterra por aquel entonces era de apenas 2,58. El fútbol se había vuelto aburrido y la situación era insostenible, por lo cual ese mismo 1925 ya estamos en una era más reciente, ponele. Hace exactamente 100 años.
La English Football Association, la institución más importante del fútbol en aquellos años, propuso elegir entre dos alternativas y llegamos así a nuestro tercer momento clave. La primera consistía en reducir de 3 a 2 los rivales necesarios para que un jugador esté habilitado. En la práctica implicaría al portero y un defensor. Ello favorecería a los delanteros, quienes podrían atacar con más espacios y más cerca del arco rival. Además, dicho cambio haría que implementar la trampa del fuera de juego ya no fuera tan sencillo. Si fallaba su ejecución, el número 9 quedaba solo frente al arquero. La segunda opción que barajaba la FA era crear una línea a 36 metros de cada arco, delante de la cual cualquier futbolista quedaría adelantado. Con esta propuesta ya no se dependía de la cantidad de jugadores, sino simplemente de si cruzaba la raya o no. Aquí el problema era que el ataque quedaba muy limitado a esos 36 metros de distancia, por lo cual, luego de testear ambas alternativas en partidos de prueba, la FA terminó optando por la primera. La nueva propuesta fue puesta en práctica a partir Banco completamente, era un poco rara la otra. de la temporada 25-26 en el torneo inglés y tuvo un impacto inmediato en el espectáculo. En la contienda del año anterior, la última bajo la antigua norma, se habían anotado 4.700 goles en 1.848 partidos. En la edición siguiente, en cambio, el número trepó a 6.373 sin modificaciones en la cantidad de encuentros. No, tremendo. Mira que la cantidad de tiempo que pasó de esto. Estamos hablando de más de 1.600 goles de diferencia, una verdadera locura. El show había vuelto y sonreía la caprichosa. Lamentablemente, al igual que con la regla de los 3 oponentes, era de esperarse que los entrenadores se ajusten y reordenen la defensa en base a esta nueva normativa. En ese sentido, uno de los más influyentes fue Herbert Chapman a cargo del Arsenal, con Sí. Ya reconozco ese nombre. los atacantes aprovechando los espacios y quedando solos frente al arquero. La línea de 2 defensores era muy deficiente. Por eso, Chapman remodeló la vieja pirámide invertida para convertirla en una figura llamada WM, lo que Acá nos damos cuenta que la táctica es la que hace al fútbol cambiar las reglas. propuso es que un mediocampista retroceda a defensor y para no perder la creatividad del medio, 2 delanteros bajaran al centro. Esa adaptación resultó muy provechosa, pero seguía siendo bastante arriesgada. Por eso, luego se comenzó a optar por bajar a un mediocentro más, dejando una línea final de 4 jugadores. Es así como nació el 4-2-4, uno de los sistemas más influyentes de la historia. La alineación esa adaptación resultó muy provechosa, pero seguía siendo bastante arriesgada. Por eso, luego se comenzó a optar por bajar a un mediocentro más, dejando una línea final de 4 jugadores. Es así 4-2-4. como nació el 4-2-4, uno de los sistemas más influyentes de la historia. La alineación ofrecía un equilibrio casi perfecto. Mientras que los 4 de arriba eran suficientes para desequilibrar al rival, los 4 de abajo recuperaban el balón y los 2 del centro servían de apoyo tanto para atacar como para defender. Con el diario del lunes sabemos que esto fue casi perfecto porque, como verán, quedaban 2 grandes zonas totalmente desprotegidas. Y si había un equipo capaz de resolverlo, ese era la selección brasileña. Aura. El conjunto carioca, inspirado en la flexibilidad de Jimmy Hogan, incorporó muchas más rotaciones y posiciones hasta asimétricas para cubrir esas áreas vulnerables. Más importante aún, generaba una enorme imprevisibilidad en el ataque. Un delantero podía retroceder para arrastrar a su marcador, mientras que el mediocampista aprovechaba el espacio para sorprender al rival. O el número 9 podía ir hacia los laterales y ser un centrocampista quien ocupaba el área esperando el balón por arriba. Todas estas jugadas pueden ser obvias hoy en día, pero se trató de una revolución en aquel momento. Así, con grandes figuras como Pelé, Garrincha, Jairzinho o Carlos Alberto, la verde amarela conquistó nada más y nada menos que 3 mundiales entre 1950 y 1970. Eran simplemente indescifrables. A nivel deportivo todo parecía estar funcionando. El entretenimiento era mejor, las transmisiones ya tenían color y la regla del offside era la adecuada. El fútbol brillaba, pero no todo podía ser tan bueno. Lo cierto es que no cualquier equipo era capaz de poner en práctica un juego tan complejo con movimientos tan coordinados. No tenían el tiempo, el entrenamiento ni los jugadores necesarios para hacerlo. Por eso comenzaron a buscar alternativas más sencillas pero a la vez efectivas. Uno de ellos fue el histórico Servette suizo, conjunto que actualmente se encuentra en la primera división. Su entrenador, Karl Rappan, entendió que la mejor manera de competir contra la ofensiva de los gigantes era concentrándose exclusivamente en el arte de defender, no en querer replicar el juego bonito de los brasileros. Para ello, tomó la formación 4-2-4 que Bueno, esto es lo que tienen que hacer los que quieren replicar a Guardiola. Exactamente lo mismo. En esa época uno quería copiarse el juego bonito de Brasil y terminaba perdiendo muchísimos partidos, terminaba recibiendo muchísimos goles porque no tenés el talento o la capacidad o los jugadores como para poder jugar de esa manera. Y ahora lo mismo, todos quieren jugar como Guardiola. Y no, amigo, no tenés los jugadores que tiene Guardiola, no tenés la capacidad que tiene Guardiola para potenciar a los jugadores que cumplan a la perfección ese esquema. La verdad,
Pasaron muchos años y seguimos en la misma situación. Mencionamos recién y realizó 2 cambios. El primero fue traer uno de los delanteros al medio para lograr mayor contención. El segundo, más importante aún, fue atrasar a un jugador por detrás de la línea defensiva. La extraña alineación Pero, ¿cuándo mierda se crea el 4-3-3, boludo? ¿Qué es esta formación? terminó siendo un 1-3-3-3. Sí, así como suena, 1-3-3-3. El secreto de la estrategia residía en ese último futbolista. Karl lo llamó defensor de repuesto. Su único rol era cubrir el hueco cuando otro zaguero iba demasiado lejos, ya sea para perseguir a un jugador o intentar recuperar el balón. Aunque parezca una táctica medio rara, logró tener resultados increíbles. Nacional, lugar en el que replicaría dicha estrategia. Y como sabemos, cuando algo funciona, los demás no tardan en copiarlo. En este caso, fue Italia quien adoptó e incluso evolucionó el modelo, creando uno que luego se apodaría catenaccio, que significa candado. Aquí, el jugador de repuesto pasaría a ser conocido como líbero o barrendero. Este no solo ocupaba las zonas descubiertas, sino que también iniciaba contraataques con largos pases. Los italianos no se quedaron en el 1-3-3-3, Claro, líbero en línea de 3. sino que también evolucionaron a otros formatos como este. Ahora tenían a 5 jugadores en el fondo, algo ideal para contrarrestar el 4-2-4 que seguía siendo predominante en el fútbol. Claro, líbero es cuando es defensor y relevo es cuando es defensor o cualquier posición. Por ejemplo, el 5 sale de su posición y lo cubre otro mediocampista, eso es un relevo. No va a ser líbero el 5. Resultado era un equipo increíblemente compacto en 25 metros del campo de juego. Como decía el mismísimo Johan Cruyff, Al fin, boludo. Estaba esperando que empiece la era Rinus Michel, Johan Cruyff. Necesitaba ver algo de esto, porque para mí me van a decir nenazo. Para mí ahí empieza la revolución del fútbol. Para mí ahí hay un antes y un después en el fútbol desde lo táctico. Para mí es una revolución total lo de Johan Cruyff y lo de Rinus Michels, obviamente, ¿no? Estaba esperando esta cara. defender es simplemente reducir al mínimo el espacio que debes cubrir. ¿Ustedes entienden que esto Cruyff lo dijo hace 50 años? Y hoy el fútbol se juega de esta manera. Hoy todos los equipos creen que la mejor manera de defender es reduciéndole al mínimo el espacio que debes cubrir. Todos los equipos piensan eso, ¿eh? Otra cabeza, otra manera de ver el fútbol. Para mí, ya que esto se trata de lo táctico, para mí Johan Cruyff es la persona más influyente de la historia del fútbol, tácticamente hablando. Y probablemente el jugador más inteligente de todos los tiempos. No, es un emblema del fútbol, sin duda. De hecho, perdón que hable tanto de Cruyff. Sin que se malentienda, el Barcelona es uno de los equipos más importantes del mundo y de la historia del fútbol. Y la filosofía blaugrana, que lo convirtió en uno de los equipos más grandes del mundo, la crea Johan Cruyff. ¿Estamos de acuerdo a eso? O sea, Cruyff le dio una ideología futbolística a uno de los equipos más importantes del mundo que después se transformó en, por ejemplo, un equipo que ganó un sextete, un triplete, un equipo que todos lo conocemos, pero el Barcelona sin Cruyff no existiría. Básicamente. Si te pones a pensar, es una barbaridad lo que hizo Cruyff. Me van a decir, dale, Ago, te fuiste a la mierda. Cruyff le dio un mundial a España. Porque gracias a Cruyff se crea filosofía blaugrana. Por culpa de Cruyff, Holanda no tiene un mundial. Porque si no existiría la filosofía de Cruyff que le incorporó al Barcelona, tampoco existiría la España del 2010. Y Holanda hubiese ganado el mundial. Sigamos efecto mariposa, boludo. Ojito, Ponete a pensar. Uno puso, es un traidor entonces. No, tampoco un traidor, pero quiero darle la importancia que se merece Johan Cruyff en la historia del fútbol. Este video se trata de tácticas. Para mí es el más importante de la historia. Por lo que hizo como jugador, por lo que hizo como entrenador y por lo que hizo por el Barcelona. Es una locura. Los entrenadores volvieron a perfeccionarse en el arte de la trampa del fuera de juego. Por aquel entonces, la clave residía en que el atacante debía estar completamente detrás del rival. Si se encontraba en la misma línea, sería fuera de juego. Esto es una locura también. En esa época el offside es como lo están mostrando acá. Misma línea era offside. No sé en qué momento cambian, espero que lo cuenten, pero yo en su momento me puse a ver partidos completos del Mundial del 90 de Argentina. Y literalmente en ese Mundial se podía darle un pase al arquero y que le agarre con la mano y misma línea era offside. Insólito. Fue el Mundial con menos goles de la historia. Y ahí cambiaron todo. Ahí creo que sacaron las dos reglas ahí. Pero hay jugada de Argentina donde está Canigia en la misma línea que el defensor, offside, boludo. Insólito. Por eso, al defensor le bastaba con tener un mecanismo para dar un pequeño paso hacia adelante y así inhabilitar al rival. ¿Cómo va a ser eso offside, amigo? ¿Cómo la misma línea va a ser offside? Es una locura.
La ventaja estaba del lado del defensor, quien, incluso si no lograba inhabilitarlo, luego partía con cierta distancia en la búsqueda del balón. Aparte, sin VAR, la cantidad de goles que van a anulado por esto. Para los aficionados, una vez más, el partido quedaba totalmente destruido, muchas interrupciones y pocas anotaciones. Al igual que antes de 1925, el fútbol volvía a correr peligro, porque en el fondo, si algo no entretiene, no vende, y si algo no vende, el club no crece y el deporte no continúa su desarrollo. Por suerte, llegaría el Mundial de Italia 90. Bueno, yo les hablaba de esto. Igual, antes de ver el Mundial del 90, me gustaría ver los primeros 2 minutos de la final del Mundial del 1974. Van a decir, dale, Davo, no rompa los huevos. Amigo, yo esta final la di completa. Solamente quiero ver los primeros 2 minutos. Esto es el primer minuto del partido. Es el último hombre, Cruyff. Y ahora le va a volar la pelota a él. Y ahí recibe Cruyff. Mira lo que hace. Amaga. Sigue, amaga 1, a 2, no hacen penal. No, para mí posta, boludo, no debe haber ningún jugador en la historia que sea más determinante que él. Es otra época del fútbol, otra era, lo que quieras. Pero, boludo, Johan, esto fue como jugador. Después como entrenador inventó al Barcelona. O sea, si te pones a pensar de verdad, amigo, no hay nadie como... Por eso cuando pongo a Cruyff muy arriba en la historia del fútbol, la gente dice, pero tal es mejor. ¿Quién es mejor que Cruyff, boludo? Anda a lavarte el orto. Nuestra cuarta parada. A pesar de tener algún que otro momento destacable, como el 3-2 de Inglaterra frente a Camerún, ni el icónico himno Unstate Italiana lo salvó de ser catalogado como uno de los más pobres en términos de espectáculo. ¿Van a decir que el Mundial de 90 es buen mundial por el himno? El promedio de gol por partido fue de apenas 2,21, la cifra más baja en la historia de la Copa del Mundo hasta ese momento. Durísimo. Era insoportable. Por eso, el 28 de junio de aquel año, en plena mundialista, la International Football Association Board modificó la regla de la posición adelantada a prácticamente como la conocemos hoy en día. A partir de la siguiente temporada, un futbolista estaría habilitado siempre que se encuentre en la misma línea que el anteúltimo rival al momento de dar el pase. Es decir, ya no hacía falta ubicarse completamente por detrás. A día de hoy sigue siendo así la regla, así que algo bien hicieron. Esto claramente favorecía el ataque. Ahora, el delantero partía con la ventaja de la inercia al momento de ir a buscar el pase. Además, otra vez, la trampa del fuera de juego se volvía más difícil de ejecutar. La precisión debía ser absoluta. Algo que quiero decir, muchachos, ya aprovecho para meter la ley Wenger acá. ¿Estamos de acuerdo que el offside, como está perfecto? Que tenga que estar detrás del jugador es demasiada ventaja para el defensor. Que pueda accederse el defensor y no ser offside es demasiada ventaja para el delantero. Que sea como es ahora, es lo más justo para los dos. No tienen que cambiar el offside. No sé qué quiere inventar Wenger. Por algo dirigió 30 premios y ganó 3 nomás. Wenger, antes de hablar de fútbol, sentate con Ferguson y decirle, papá, ¿cómo es el fútbol? Explícame que me ganaste 18 premios. No, de verdad se lo digo. A Wenger, todo bien, lo respeto mucho, otro revolucionario del fútbol, pero se deje de joder con eso, amigo. Ya con la nueva normativa, el mundial siguiente, Estados Unidos 1994, tuvo un promedio de 2,71 goles por partido, mejorando ampliamente el registro respecto a Italia. La decisión había sido acertada. A nivel táctico, el catenacho con un líbero en el fondo se volvió muy difícil de implementar. A raíz de la ventaja que tendrían ahora los delanteros, dejar un único futbolista antes del arquero sin nadie a los costados que pudiera dar soporte era una misión imposible. Quedarían 1 contra 1 prácticamente en cualquier jugada. Fue entonces cuando los entrenadores decidieron eliminar el líbero como tal y volver a la línea de 4 defensores. Además, se comenzó a plantear que era más conveniente cubrir los espacios en el mediocampo a tener tantos atacantes. Así fue como se terminó de consolidar la figura del 4-4-2, una de las alineaciones más equilibradas y utilizadas en la actualidad. El 4-3-3 jugando, viejo. A pesar de las correcciones tácticas a la nueva normativa, esta vez el fútbol no perdió su esencia. Los equipos continuaron siendo capaces de encontrar huecos, filtrar pases y por ende marcar goles. Desde aquel momento, solo se dieron pequeñas modificaciones para ir puliendo la regla. Quizás la más profunda ocurrió en 2005, el quinto capítulo de nuestro recorrido. Aquí se añadieron 2 aclaraciones fundamentales. En primer lugar, se determinó que un jugador solo estaba en posición adelantada si una parte con la que puede jugar el balón se encuentra por delante del último defensor. Es decir, si el brazo supera la línea, esto no contaría y continuaría habilitado. Banco a muerte. Es poco serio que te anuden un gol porque tengas la mano así cuando no vas a utilizar la mano para nada, boludo. Si te toca la mano no vale la jugada. ¿Cómo me va a cobrar offside?
Estoy de acuerdo con esta regla. algo que favorecía todavía más el ataque. La segunda tuvo que ver con aclarar qué significa interferir en la jugada y por ende ser tenido en cuenta para la posición adelantada. A partir de aquí no se penaliza únicamente tocar el balón fuera de juego, sino también intervenir directa o indirectamente en la situación. Estoy completamente a favor de cómo es el offside, muchachos. No le cambio absolutamente nada. Está perfecto esto. ¿Cómo no va a contar un jugador que participa sin tocar la pelota? Obvio, yo estoy de acuerdo con esto. Es decir, molestar, bloquear la visión del arquero o incluso arrastrar la marca son acciones que también se penalizan por fuera de juego. Esta regla sí actúa a favor de la defensa, haciendo justicia a todo lo que debe tener en cuenta un zaguero a la hora de realizar su labor. Gracias a este recorrido, fuimos testigos de grandes estilos de juego como el tiki-taka del Barcelona y los contragolpes del Real Madrid. Sin embargo, hilar cada vez más fino sobre cuándo un jugador está en posición adelantada y cuándo no, trajo aparejado un nuevo problema: el error humano. A diferencia de otros deportes como el tenis o el rugby, donde la tecnología ya asistían a los árbitros, en el fútbol todo seguía dependiendo de la percepción de una persona que corría a la par de los defensores. Y como cualquier individuo, ya sea con buenas o malas intenciones, podía equivocarse. Y vaya si tuvimos errores. Probablemente todos recordemos una u otra jugada en la que nuestro equipo fue increíblemente perjudicado. Muchísimas. Era cuestión de tiempo para que se buscara mayor precisión a través de la tecnología. Esa solución, como sabemos, fue el VAR. Esta es nuestra última parada del viaje, la era del árbitro asistente de video. Implementado por primera vez en la MLS en 2017 y luego debutando en el Mundial de Rusia 2018, el VAR se volvió una realidad. En sus inicios consistía en el trazado manual de líneas sobre la imagen de la transmisión. A ver, el VAR le quitó un poco de emoción al fútbol porque uno antes gritaba el gol y era gol, ahora grita el gol y se lo puede anular, pero le agregó más justicia. El fútbol es más justo ahora que antes. Dicho esto, no se utiliza bien el VAR. Para mí el VAR sigue generando muchas injusticias en el fútbol, pero son injusticias inevitables, porque si no habría VAR, estaríamos quejándonos de un montón de injusticias también. El VAR no vino a traer justicia al 100% al fútbol, eso es mentira. Con el VAR también hay más, he hecho más polémicas que antes. Pero hay más justicia también. Hay más polémicas porque se analizan jugadas y se ven jugadas que antes no se veían. Hay más justicia, pero es imposible que el fútbol sea justo arbitralmente hablando al 100%. Porque hay jugadas que directamente dependen de la visión del árbitro, ni siquiera hay criterios unificados. Este sistema se cree que tenía un costo por partido aproximado de $7.500, cifra más que justificable dado el mínimo margen de error que prometía, aunque, si bien trajo cierta justicia, también llegó con una increíble cantidad de tiempo perdido. Pierluigi Colina No, y más allá del tiempo perdido, la cantidad de veces que, por ejemplo, ¿saben que estoy en contra del VAR yo? ¿Nunca les pasó que ver una jugada, mano, van al VAR, cobran penal? 3 fechas después, misma jugada, misma mano, no van al VAR, no cobran penal. ¿Cómo puede ser, boludo, que la misma jugada a veces se cobre y otras veces no? Con el VAR. Esas son las cosas que yo no entiendo. Y esto pasa a día de hoy, en todo el mundo, no solamente en Argentina, en España también. El presidente del Comité de Árbitros de la FIFA decía lo siguiente: hoy en día, las herramientas para trazar líneas de fuera de juego, como la triangulación, requieren tiempo para encontrar el punto exacto del saque y también la posición de los jugadores. De media se necesitan unos 70 segundos para comprobar el fuera de juego. La realidad es que fue bastante generoso con ese promedio. En el mundo real tuvimos varios casos donde dicho número fue ampliamente superado. En el partido de Champions League entre Manchester City y Real Madrid en febrero de 2025, por ejemplo, se llegó a perder casi 4 minutos. En la temporada pasada Puede estar el semiautomático ahora. de la Premier, los fanáticos del Nottingham Forest y del West Ham tuvieron que esperar más de 6 minutos para que se conociera la decisión. En la FA Cup fue aún peor, desperdiciaron 10 minutos del partido entre el Bournemouth y Wolves. Acá en Argentina a día de hoy se sigue tardando media hora. Por lo que la emoción que generaba el esférica volvía a verse perjudicada. Esta vez no por algo táctico, sino más bien operativo. Buscando una solución, en 2022 se impulsó el desarrollo del sistema del fuera de juego semiautomático. Se cree que el mismo tendría un costo de $20.000 por partido. Dicho software cuenta con cámaras especiales y sensores en el balón que permiten capturar la información considerablemente más rápido. Amigos, si vos sos parte del arbitraje de una liga importante y te la jugás a que en ese partido no se va a utilizar el semiautomático, te puede llevar $20.000 de la nada. Porque son $20.000 por partido. 5 partidos que te das el boludo son 100 lucas verdes. Ahora me pongo a pensar, ¿vieron que hubo un partido donde no andaba el semiautomático de Barcelona? Somos todos boludos. Igual vos también lo haces en un partido de Barcelona, amigo, hacerlo en un Real Sociedad a la vez. No le importa a nadie. Con todo respeto, no, igual la Real Sociedad es un equipo importante, pero bueno. Gracias a eso, calcula en milésimas de segundo la posición de cada cuerpo respecto al balón y al último defensor. Consecuentemente, el proceso de convalidación se volvió mucho más rápido. De nuevo, el propio Pierluigi Colina explicaba que las decisiones de fuera de juego solo deberían tomar más tiempo que el promedio de 25 segundos si involucran múltiples elementos de fuera de juego o si hay un aspecto subjetivo más complicado, como que el jugador atacante interfiera en el juego Qué aura ser el mejor árbitro de la historia, Respeto.
o no. Con dicha tecnología, la precisión alcanzó un nivel nunca antes visto, a tal punto que empezamos a ver posiciones adelantadas por literalmente calzar un número más. Tanto para los comentaristas como para los aficionados, gritar un gol ya no es lo mismo. Ahora hay que esperar la confirmación. Según un estudio de Sporting News que comparó distintas ligas antes y después del VAR, la cantidad de goles se redujo. De nuevo, el caso más notorio se dio en la Liga de España, donde cayó de 1061 tantos a 559. Y si analizamos... Claro, no contamos que pasó Messi Cristiano a Iago Aspa y Luque Bacchio. Claro, eso no tiene nada que ver, es solamente por el VAR. Dale, seamos buenos, muchachos. Seamos buenos entre nosotros, viejo, dale. Si somos buenos nosotros, somos todos amigos entre nosotros. Seamos buenos, che, seamos buenos. Únicamente la jugada Iago Aspa leyenda igual, pero se entiende lo que quiero decir. De balón parado, el descenso fue todavía más marcado, de 981 a 838 anotaciones. Y si bien la mayoría de esos tantos fueron correctamente anulados, no modifica la leve caída que hubo en los goles. Y sabemos que eso, a la larga, lleva a que los partidos sean menos atractivos para los espectadores. Todavía estamos increíblemente temprano para decir que hay una nueva crisis, pero ciertamente ya se están pensando alternativas. Yo no pienso que haya crisis de goles, de hecho pienso todo lo contrario. A ver, di un ejemplo muy puntual de una liga puntual donde justo se fueron los dos jugadores que metían 50 goles por liga. En la Premier League hay 15 goles por partido casi. Yo no estoy de acuerdo con este último punto, sinceramente. El propio Arsène Wenger, hoy director de desarrollo en la FIFA, propone que, para que se considere posición adelantada, todo el cuerpo del atacante debe sobrepasar por completo al último defensor. Una barbaridad lo que plantea este muchacho. Una barbaridad. Sos delantero. Tenés una temporada buena, ya valés 100 millones. Podés estar todo el partido sin hacer nada que si la empujás abajo del arco sos la figura del partido. Y encima querés estar todo el cuerpo en offside y que valga igual el gol, loco. ¿Para qué carajo valís 120 millones? Dale, boludo. Dios mío. Es una locura esto que está planteando Wenger. ¿Cómo va a estar todo el cuerpo en offside? Es una barbaridad. Y no solo una parte. Si lo pensamos por un segundo, la regla es la misma que la de 1925, pero invertida. En aquel momento, para que el atacante se encontrara habilitado, todo su cuerpo debía estar detrás del defensor. Ahora la lógica se dio vuelta. El futbolista estaría adelantado únicamente si tiene todo su cuerpo por delante. No, es una locura. Si cualquier parte con la que podría jugar el balón está en la misma línea, entonces sería ¿Se habilitado. imaginan que esto valga? ¿Se imaginan que acá esté el jugador y acá está el pie? Pase largo y está habilitado, es una barbaridad. Según el ex entrenador del Arsenal, esto volvería a favorecer el ataque, los delanteros tendrían más oportunidades y el fútbol recuperaría su esencia. Para mí, ahí ya no estoy de acuerdo. Primero, el fútbol está bien ahora con la regla del offside. Segundo, una de las quejas múltiples que recibimos del offside es: no, pero anuló el offside por tener medio botín adelantado. No, pero mira, el semiautomático anuló el gol por tener medio hombro adelantado. Eso va a seguir sucediendo con la regla de Wenger. No pasa por la regla, pasa porque el semiautomático te detecta un offside y va a pasar que va a estar habilitado por tener la última parte del botín que consigue con el último defensor. Eso no tiene que ver con la regla del offside actualmente, tiene que ver con utilizar el semiautomático. Ahora bien, o sea, si solamente importa el show y hacer goles, va a perder naturalidad el juego. No puede ser que puedas tener todo el cuerpo en offside y por conseguir la última parte del botín ya estés habilitado. Y además de eso, vuelvo a lo mismo, no veo una decadencia de goles, Cada partido que ve el Barcelona, ¿sabes? El Barcelona este año metió más de 100 goles. El séptimo año en su historia que lo logra. Cada partido que ve el Barcelona, sabes que va a salir 4-2. Cada partido de Premier es una garantía de goles. Yo no veo esa necesidad de cambiar la regla para que haya más goles. No veo un problema con los goles. El mejor final del mundo de la historia fue en 2022 con 3-3. No coincido con Wenger y no coincido con que ahora hay menos goles que antes. La propuesta ya se está probando en varias categorías juveniles. Si allí tienen el efecto esperado, entonces será cuestión de tiempo para que lo adopten las mayores. Quizás la pregunta más interesante es: si cada vez que se modificaron las reglas, los entrenadores diseñaron esquemas para defender mejor, ¿qué alineaciones podrían surgir ante estas nuevas normativas? Lo digo yo, en caso de que si vos tenés todo el cuerpo en offside, ¿vas a poder estar igual de habilitado? Todos los equipos van a defender con la defensa en la línea demasiado baja, para no poder darle a los delanteros rivales la habilitación. Y en vez de hacer más goles, van a haber menos goles. Van a haber una línea de 5 clavada al lado del arquero. Nadie va a poder estar habilitado porque están cerca del arco. No van a poder jugar al pase largo y van a estar todo el partido tocando detrás del área hasta encontrar el espacio y poder meter un gol de afuera del área. Va a ser, de hecho, más aburrido que ahora el fútbol. Wenger, dedicate a perder Premier League.
Por favor, te lo pido. Perdón, me estoy enojando, pero me molesta esta boludez, amigo. Porque si hay algo que está claro, es que las reglas buscan favorecer el espectáculo y por ende los goles. Pero al mismo tiempo, los equipos logran descifrarlas y hacer que tarde o temprano pierdan su encanto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay una norma definitiva o será siempre una cuestión de cambio y adaptación? Nos interesa leerlos en los comentarios, pero eso sí, antes de irse, fíjense si no están suscritos al canal. Estoy suscrito y le voy a dar like porque me encanta el contenido que hace esa persona, la verdad es extraordinario, lo vuelvo a decir. Y yo no estoy de acuerdo en que cambien la regla del offside. Así como estamos bien. ¿Qué cambiaría del fútbol yo? Yo le cambio del fútbol argentino puntualmente. En el fútbol argentino, por ejemplo, nunca se recupera el tiempo perdido. En el fútbol argentino esto es real, ¿eh? Un equipo va ganando 1-0, minuto 10 del segundo tiempo. Cada 3 jugadas se tira al piso y el arquero está 4 minutos haciendo tiempo. Después se agregan 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Es decir, se premia el que hace el tiempo. Para mí hay que agregar 15 minutos por partido. No estoy exagerando. Y después en el fútbol argentino se demora mucho con el VAR. Como no está el semiautomático, lo hacen todo con una aplicación y tampoco son buenas las cámaras. Capaz demoran 10 minutos en cobrar un gol, que fue por la razón que pusieron el semiautomático. Ahora, yendo al fútbol europeo, ¿qué cambiaría yo con respecto al offside? Yo les juro que no cambio nada del offside. ¿Qué esto de decir? No se puede anular un gol por medio botín en offside. ¿Y qué haces para evitarlo? ¿Qué hacemos con eso? Si es medio botín vale y si no es medio botín no vale. Si es 2/3 del botín es offside. Y si es 1/3 del botín vale. Va a pasar lo mismo. Te van a seguir anulando el gol por estar medio botín adelantado. A eso no hay solución. Y está bien que así sea. Bueno, algo que podría pasar, igual esto ya capaz no sé, es muy fuerte lo que tengo para decir. Tiempo neto de juego, ¿qué opinan de eso? Por ejemplo, sea como en la NBA, te va la pelota afuera, no corren los minutos. Es una locura quizá, pero créanme que es la mejor solución para evitar que se haga tiempo, porque de esa manera nadie va a hacer tiempo. En total no te va a dar nada. Tiempo de otro juego es muy buena para prevenir el tiempo que se hace. Obviamente no sería de 90 minutos. Yo imagino que ese tiempo en otro juego debería ser de como muchísimos 60 minutos. Media hora cada tiempo, pero como muchísimo. Capaz un poco menos, no sé, habría que ver cuánto encajaría. Bueno, creo que Wenger había dicho una boludez que puede llegar a ser interesante para no perder tiempo. Escuchen esta pelotudez, Ya de decir pelotudez me mata, perdón, Wenger. No sé si fuiste vos igual, pero bueno, si estás viendo esto te mando un saludo muy grande. Que los laterales, no laterales de posición, laterales saque de banda, de atrás de mitad de cancha se puede hacer con el pie, como en futsal. Para acelerar el juego. Porque un lateral dentro de tu área vos vas a jugar rápido y listo. Para demorar que el jugador vaya a llevar a la pelota, se pare, lo tire y que no pueda perder tiempo con eso, que sea con el pie. Detrás de mitad de cancha. No sé, boludo, una boludez. Pero mirá si tenés un lateral en la mitad de la cancha para atrás. Es un tiro libre que tenés, boludo. Es una locura. ¿Sabés cómo me paro ahí y hago que jueguen y tiro un centro, boludo? Nah, boludo, hay que modificar esa regla. Ah, otra regla que la gente quiere cambiar de fútbol. Una locura, Partido. Penal, pateás, ataja al arquero, no hay rebote. Saque de arco o córner. Algunos dicen que es mucha ventaja para el delantero un penal. Errarlo y encima tener la posibilidad de meter el rebote. Eso es una de las cosas que la gente, que he leído que algunos dicen que hay que cambiar. Penal, ataja al arquero, no hay rebote. Como en los penales mano a mano. Mira, algunos se están mancando. Y otra que dicen algunos, que el penal lo patee el jugador que le hacen la falta. Como en la NBA. En la NBA vos tenés la pelota, te hacen falta, vos tenés que tirar el tiro libre. No se lo puede dejar al mejor del equipo. ¿Qué es eso? Son dos cosas que leo en las redes y no sé, es muy raro, pero bueno. Y si se lesiona, no, obviamente. O si el penal no lo consigue ningún jugador. Si justo la rechaza el arquero de ellos y le tocan la mano al defensor de ellos y el penal y quién lo patea. O sea, hay que buscar algo que sea claro, pero bueno.